Carlos, gracias por aceptar mi invitación al podcast y por tomarte estos minutos para conversar. Yo voy a poner una intro sobre ti, sobre a qué te dedicas tú antes de publicar esto, pero en tus palabras, ¿cómo pones tú a qué te dedicas? Hola Vicente, gracias a ti por la invitación. Mi nombre es Carlos Caro Olivares, yo soy papá Ujú. de una pequeña de 8 años y de una pequeña en camino de 34 semanas hoy día. Ah, felicidades. Y me dedico, sí, estamos ahí en un proyecto de gestación también, bien Ajá. bonito. Me dedico del año 2006, soy matrón. Me dedico a acompañar hoy día a parejas en el parto del nacimiento. Trabajo en un hospital público en Chile, en el sur de Chile, y trabajo en la maternidad del hospital allí en Ancud, en la isla de Chiloé, Ajá. acompañando el periodo perinatal en sus distintas etapas. Una de las cosas que hago es acompañar parte del nacimiento, pero una de las tantas cosas que hacemos, ¿no? También acompañar a la mujer gestante en otras partes también, en otra etapa del ciclo. También hago, hace 2019, empecé a acompañar parejas desde siempre, y desde 2019 empecé como a especificarlo un poco más, como a darle un espacio más a los hombres. O sea, como que empecé a ver que no teníamos ese espacio, y era educar a la pareja, pero como que sentí que nosotros necesitábamos un poquito más de juntarnos entre nosotros a hablar de esto, ¿no? Porque a veces también como que tenías la sensación de que no hablábamos abiertamente delante de la pareja, ¿no? De lo que realmente podían sentir, etcétera. Por lo tanto, desde ahí nace también la intención de crear espacios exclusivos para hombres, Mm. y desde 2019 también hago estos cursos, ¿no? De el arte de paternar. Son tres cursos: arte de paternar uno, que es de parto y nacimiento; después el dos, que es lactancia y puerperio; y el tres, que es de crianza. Y son espacios exclusivos para hombres. Entonces, no solo ahí entrego como la información o el contenido, digamos, sino que también es un espacio donde podemos reflexionar respecto a la paternidad, pero sobre todo a quiénes somos nosotros hoy día siendo padres, ¿no? Este hombre siendo padre hoy día, ¿quién es? ¿No? Ujú. Como llevarlo a conectar con eso. Entonces, eso ya parte del 2019 a la fecha, con, con buenos resultados, yo diría, en el sentido de que hay hombres que estamos dando este paso a como a desconstruirnos un poco, a romper paradigmas y decir, oye, yo también quiero participar activamente de esto. O sea, como que quieren estar presentes desde un inicio. Mm. Y me he llevado la sorpresa de que habemos muchos con esas ganas, ¿no? Pero como que estaba esta sensación de no haber tanto espacio, y creo que hoy día, si bien es cierto, somos muy pocos los que generamos espacios exclusivos para hombres de estos temas, pero vamos avanzando. O sea, yo creo que cada vez se están sumando más, y podemos encontrar en las redes sociales también hartos papás que están, y también desde su propia experiencia, están generando estos espacios. Mm. Sí, porque parece que la maternidad en los últimos años se ha cambiado como la concebimos, ¿cierto? Porque mujeres han tenido que compatibilizar la crianza de sus hijos con sus carreras, pero la paternidad parece que no ha sufrido esa misma actualización, ¿cierto? O que se ha tomado más tiempo ha sido más lento. Tu arroba en Instagram es papá consciente. ¿Consciente de qué? Exactamente, lo que tú dices es totalmente cierto. Y bueno, Papá Consciente nace de esto, de la sensación que yo tenía, porque Ujú. más allá de lo que hay súper poco estudio, estadísticas, sino que es como lo que iba viendo yo como en lo casuístico, ¿no? Nace la necesidad, yo creo, de poder primero, como te decía, de saber quiénes nosotros somos, y desde ahí es tomar un nivel de conciencia. O sea, yo tomo conciencia de quién soy, y quién soy significa primero de dónde vengo. O sea, tengo que mirar también como lo ancestral, ¿no? ¿Quiénes fueron mis papás? ¿Quiénes fueron mis abuelos? ¿Cuál es mi clan familiar? ¿No? ¿Cuál es mi línea paterna? Mm. Venimos de la energía femenina y masculina, pero por lo menos mirar quién era mi papá. Es que no estuvo muy presente. Entonces, ya hay algo que queremos mirar, y a lo mejor no estuvo tan presente como nosotros hubiésemos querido, o hubiésemos necesitado, mejor dicho. ¿Y qué hago ahora? No tengo referente, ¿no? Entonces, como para la palabra consciente, a mí me gusta mucho porque nos invita a eso, a tomar conciencia de quién realmente soy, y conciencia de las herramientas que puedo tener hoy día para ser papá, ¿sí? Que probablemente no son muchas, ¿no? Porque también tenemos esta suerte, o
esta presión social de cumplir un rol de padre. Pero ¿cuál es el rol de padre? ¿Cuál es el rol impuesto socialmente desde hace mucho tiempo? Este papá proveedor, el que expresa poco, donde las emociones que generalmente expresa es el enojo, la rabia, ¿no? Que eso también es súper aceptado socialmente, y de ahí como que esas es Mm, como las emociones que donde nosotros nos movemos, pero somos personas, fuimos niños, fuimos personas que necesitamos cariño, mm, necesitamos, tuvimos la necesidad de mucho cariño en nuestra infancia, y hoy día también a lo mejor necesitamos que estemos ahí abrazándonos como tribu, como animales mamíferos que somos, pero eso lo hemos ido perdiendo, ¿no? Entonces, la palabra consciente te lleva a eso, un estado de conciencia, de mirar tu pasado, tu biografía, desde dónde vengo, ¿sí? Y quién fui yo cuando chico, por lo menos, ¿no? ¿Cómo nací? Entonces, cuando uno de los ejercicios que hacemos en los cursos es poder irse a nuestro nacimiento. ¿Sabemos todos cómo nacimos? ¿Sí? Como una pregunta así como para reflexionar. Y si no, preguntarle a nuestras mamás. No, es que no tengo a alguien que me diga algún dato por ahí. Y no sé, yo por lo menos voy a saber que nací por parto vaginal o cesárea. ujú, Si eso lo sé. Y si tengo a mi mamá viva, preguntarle, mamá, ¿cómo lo pasaste tú cuando yo nací? ¿No? mm, Una información importante. ¿Qué alimentación me diste? ¿Me diste leche materna o no? ¿No? Sí, te di leche materna. Antes era súper común que incluso eh, nos dieran leche de otras personas, ¿no? Se compartían los bebés, entonces había ese tipo de confianza con otra mujer y esta tribu que es incluso eh, tomamos leche de otras mamás. Eh, También otro dato de que no sé, antiguamente en Chile el postnatal era de 3 meses, entonces si nuestras mamás trabajaban, después de 3 meses, ¿con quién me dejaste? ¿Me metiste a un jardín, un salacuna, que antes no eran tan común como ahora? ¿O ujú, quién me cuidó? No, es que entre tu abuela y yo, ahí la abuela te cuidaba, no lo sé. Entonces, ya hay figuras de apego que vamos conformando desde que somos chicos, y probablemente no era nuestra mamá, no era lo que necesitábamos idealmente, pero hubo una figura, ¿quién? Mi mamá, ¿no? O la abuela, o no, en un sala cuna. Entonces, en una sala cuna, por muy bien que te cuiden, tú sabes que en una sala cuna no te dan no se cubren todas las necesidades emocionales a lo mejor de un bebé, ¿no? Porque tienen que estar a cargo de mucho, ¿sí? No está ese contacto que tiene que tener un bebé a los 3 meses, pensando en antes, ¿sí? sí. Por suerte, hoy día ha ido cambiando eso. Entonces, es como siempre llevarnos a reflexionar de cuál fue nuestra historia. De otra manera, yo siento que no se nos hace más difícil poder buscar herramientas o decir, yo tengo herramientas ahora si Mm, no hago una revisión para atrás. sí. Sí, bueno, ser humano es imposiblemente complejo, ¿cierto? No venimos con un manual de instrucciones para ser humanos y tampoco para ser papás. Yo también soy papá, Carlos, tengo tres niñas, una de 3 y medio y gemelas de 1 año y medio. Así que, así que sé un poco de lo que estás hablando. Y también yo me lancé, o la vida me lanzó a la paternidad sin mucha preparación, sin ni una guía, sin ni un consejo, sin nadie que me dijera mucho qué hacer y qué no. Pero ¿por qué sería importante revisar cómo fueron nuestros primeros días y meses de vida para lo que vamos a hacer como padres? Gran desafío con 3 niñas, ¿no? Sí. Ahí, sí, entonces, claro, tú te tiras a la piscina, digamos, con lo que creo tener, ¿no? O sea, o lo que quiero hacer con toda la buena intención, pero cuando no hacemos una revisión nos empezamos a encontrar durante la crianza, y la crianza dura muchísimos años, ¿no? Eh, con lugares muy oscuros nuestros, así como, no sé, como en algún momento aflora el cómo nos trataron a nosotros cuando chicos, cómo nos criaron a nosotros, cómo fuimos nosotros eh, abrazados cuando chicos, ¿no? Nosotros tenemos necesidades básicas como mamíferos humanos, que, no sé, al nacer necesitamos el calor permanente de la mamá, alimentación permanente, cuidados permanentes, somos criaturas mamíferas humanas muy dependientes de un cuidador, sea mamá, papá, ¿no? Si nos dejan solos, simplemente podemos morir, sin Mm, comida y sin contacto, ¿no? Ni siquiera la comida por sí sola te garantiza la vida, ¿no? Hay que tener contacto. Un bebé, si no tiene este contacto, también se va a morir, ¿no? Entonces, eh, yo puedo tener disposición para poder acompañar, entregarme completamente a mi hijo, pero como le decía, en algún momento la factura empieza a aparecer, ¿no? Entonces, cuando yo empiezo a tener pocos recursos, por ejemplo, frente al llanto de un niño, de un recién nacido, el mm, bebé empieza a llorar, ¿y qué decimos? Muchas veces escuchamos.
oye, este bebé es demandante, ¿no? El bebé está demandando lo que necesita está demandando por fisiología, por biología, por naturaleza, ¿no? Y esa demanda, que es un llanto, por ejemplo, nos empieza a desesperar a nosotros, ¿no? Desespera a nuestra compañera y a nosotros también. ¿Qué hago? ¿Y qué pasa con nuestro cuerpo? ¿Cómo responde frente a esa desregulación de nuestros hijos? Y este mismo ejemplo, si lo llevamos a posterior, ¿no? Cuando nuestros hijos tienen 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años, si hay una desregulación emocional, también nos desregulamos nosotros, ¿no? Cuando no tenemos el recurso o no hemos mirado nuestra historia, ¿no? Haber hecho un proceso probablemente a lo mejor terapéutico para poder ofrecerle a nuestros hijos mejores herramientas, ¿no? De acompañar desde la tranquilidad, desde no desregularme yo, ¿no? Porque la regulación en un niño, con la inmadurez que tiene obviamente, y como va a ir creciendo y aprendiendo en el camino, se va a desregular. El problema es cuando yo me desregulo, yo siendo adulto, ¿por qué me desregulo? ¿No? Entonces, es necesario revisar cuál era el vínculo que yo tenía con mis figuras maternantes o paternantes cuando chico. Me crió la abuela, me crió la mamá, me crió el papá, porque mi mamá trabajaba, nunca tuve un papá presente. Recuerdo que venía a comer y nosotros un rato con él, después nos íbamos a dormir, ¿no? Mi papá era el autoritario que llegaba a la casa y nos retaba por todo lo que hicimos en el día, y mi mamá le pasaba la factura. No lo sé, o sea, hay mucha diversidad de estilos de familias, ¿no? Pero eh, cuando nosotros llegamos a ser papás sin un referente, y sobre todo el referente que podemos tener incluso es lo que no queremos hacer, más difícil se nos hace. Entonces, hay que ir a buscar esos lugares oscuros para ver qué herramientas podemos tener ahora, qué podemos ir desenredando de esto que pasó para decir, ya, mira, o esto que te pasa a ti, o por lo menos nombrarlo, esto que hoy día te pasa a ti, que te desregula, que te desespera tanto, probablemente viene de cómo a ti te abrazaban o te cobijaban o te entendían cuando tú te desregulabas cuando chico. Probablemente no tenían la paciencia que nosotros hoy día queremos tener con nuestros hijos, pero a veces no nos resulta, ¿no? Y también escuchamos mucho esto del papá, claro, consciente, la crianza consciente, la crianza respetuosa, pero claro, yo sé que hoy día a mi hijo no le puedo gritar ni le puedo pegar, pero eso, ¿cuál es el precio de eso, no? ¿Qué me pasa a mí con eso? Entonces, me puede pasar muchas cosas porque mi automático es gritarle y retarlo, ¿no? En Ujú, el peor de los casos, pegarle, que hoy día también es increíble cómo eso todavía ocurre. ¿Sí? ujú, ujú. Sí, te escucho o entiendo también de lo que dijiste, quizás como en un nivel más como meta o más allá de lo específico, cómo hayan sido nuestros cuidadores, que el ejercicio de también mirar cómo fue el nacimiento de uno y la crianza temprana es un ejercicio también de ponerse en el lugar del bebé, ¿cierto? De tu guagua, de tu hijo. Y eso es muy difícil, ¿cierto? Es muy difícil ponerse en el lugar de los hijos y dejar de imaginar que el universo gira alrededor de uno. O me acuerdo, no sé, dime si te hace sentido esto que estoy diciendo, pero me acuerdo que durante los primeros meses de mi primera hija, una de las primeras darme cuenta fue que me di cuenta de lo egoísta que soy, ¿cierto? Como lo difícil que es ceder en mis preferencias, necesidades, ¿cierto? Eh, por las de ella, ¿cierto? Y ya no puedo estar viendo YouTube, ¿cierto? Porque tengo que estar haciendo lo que sea, una comida o durmiéndola o mudándola. ¿Es este un darse cuenta común, como lo difícil que es dejar de sentirse en el centro del sistema solar y ceder espacio en tu, ¿cierto? En el mundo a un otro que no eres tú? Sí, totalmente. Mira, yo ahí siempre los llevo a los papás también a reflexionar, a que reflexionemos respecto al niño que tengo al frente y sus necesidades, pero también a las necesidades de nosotros como niños. Entonces, cuando nosotros llegamos a ser papás, tenemos que saber que llegamos a ser papás adultos, ¿no? Somos adultos, ¿sí? Y lo mismo que te decía recién, o sea, hay un niño que necesita, por biología, necesita para sobrevivir, ¿no? Pero nosotros también llegamos con nuestras necesidades probablemente no cubiertas desde la infancia, ¿no? Mm, Por lo tanto, si a mí yo no tenía mucho espacio en mi infancia, hacer lo que yo quería, y hoy día adulto, me pongo a jugar, no sé, voy a jugar a la pelota, juego play, lo que sea, en mi espacio, por lo tanto, no, lo tengo que proteger porque es el poco espacio que he tenido como para mí en este último tiempo, porque cuando chico no me lo daban, todo era controlado, todo tenía que hacer lo que hacían mis papás, por lo tanto, o lo que me pedía mi mamá o mi papá que hiciera, por lo tanto ahí viene esta forma como de cuando hablamos de
perdemos la conexión con como con el ser esencial, ¿no? Con quienes vinimos nosotros a ser. Ujú, ¿Sí? Yo vine a ser acá de una determinada manera, pero termino siendo, o me termino moldeando a cómo quisieron mis papás que yo fuera, por ejemplo, ¿no? Por lo tanto, en la vida adulta llego súper alejado de lo que yo quería hacer siempre y vengo un poco moldeado por este cumplir y satisfacer a un otro, que eran mis papás probablemente, ¿no? Entonces también eso de preguntarnos, yo hoy día adulto, ujú, estoy acá, hago lo que yo he querido hacer. Probablemente algunas cosas que sí te gustan, pero ¿estudiaste para ti o estudiaste para demostrarle a tus papás que sí podías, ¿no? Entonces, como para darle la vuelta ahí también, ¿no? Entonces, eh, siento que al ponernos en tener la conciencia de cuáles son las reales necesidades del niño o la niña que tenemos al frente, también tomar conciencia de cuáles son las necesidades reales de mi compañera con toda esa historia. O sea, yo no puedo desconocer acá su historia y cuáles son mis necesidades desde mi historia. Por lo tanto, eso que dices tú, claro, salir de un poco del centro y dejar de ser egoísta, a lo mejor más allá de ser egoísta no sería culpa tuya, ¿no? Pero hay que tomar conciencia de eso, de decir, oye, aquí estoy ocupando mucho espacio. ujú, Claro, pero desde el adulto yo me estoy haciendo cargo de un hijo, de una hija. Por lo tanto, al hacerme cargo de un hijo o una hija, tengo que a lo mejor moverme un poco hacia atrás y primero satisfacer las necesidades de él, porque son las necesidades que hoy día se están demandando en tiempo presente. Mis necesidades vienen desplazadas de antes, ¿no? Entonces, hoy día el que me quiten eso poco que tengo, es ujú. como que no lo puedo hacer, o me desestabilizo, ¿no? Porque venía yo en esta dinámica eh, vincular con mi familia desde siempre. Entonces, hoy día yo soy adulto y hoy día yo estoy formando mi familia, ¿no? Entonces, nos cuesta mucho entregar o dar lo que no se nos dio cuando éramos chicos. Por eso para mí es súper importante sí o sí revisarnos. Si no, no podemos. O sea, como que de otra forma no podemos sacar herramientas para poder ejercer o acompañar a nuestra familia. ¿Hay algo que sea aquí lo más común o lo más recurrente con que te encuentras que en cuanto a como carencias personales, ¿cierto? Que no fueron resueltas de la manera apropiada por los cuidadores tempranos y que hoy, o sea, yo veo mucho de esto, ¿cierto? Patrones se repiten generación tras generación y a veces es patente de ver, ¿cierto? Madres abuelas sobredemandantes con su madre que ahora son de la misma manera con los nietos de la abuela original. Pero ¿hay algo aquí que sea más común o con lo que te encuentras? Específicamente con los hombres, dices tú, Pues sí, con los o en hombres. general. Con los hombres sí, Quedémonos con los hombres, sí. ya, es como la desconexión es que es como la mayoría de base tiene desconexión con su figura paterna, ¿no? Como que sí, mi papá estaba presente, o yo juego con mi papá, pero cuando uno va preguntando cosas más, no sé, o vamos reflexionando respecto a cosas más específicas del día a día, estaba la mamá presente, no el papá, Sí, ¿no? Bueno, justificación hay mucha, el trabajo también o el sistema, por decirlo de alguna forma, no nos facilita tampoco poder ejercer la paternidad, así como tampoco la maternidad, no nos protege en ese sentido. Entonces, hoy día tenemos un permiso, una baja postnatal para el hombre de 5 días que, o sea, es como, claro. no alcanza a hacer nada con 5 días, ¿no? Sí. Para una mujer son 5 meses y medio aproximadamente, pero también quedamos cortos, ¿no? Entonces, bueno, agradecemos que es el postnatal más largo de la región y de muchos países, pero todavía nos falta. Pero El tema es que perdón, lo que sigue a decir que nosotros no recibimos un tipo de cuidados cuando, ¿cierto? En nuestro desarrollo temprano, quiere decir que aunque tuviéramos un postnatal más largo, tampoco seríamos capaces de dárselo a nuestros hijos. yo creo que primero tendríamos que hacernos conscientes de nosotros, ¿no? Porque, bueno, he tenido la oportunidad de trabajar con papá en España y los papás en España allá alargaron extendieron el postnatal paterno y el de la mujer lo dejaron en 4 meses y igualaron el del hombre a los 4 meses. Y también ahí no es la solución, ¿no? Estamos también súper perdidos porque el de la mujer hay que alargarlo, no sé, un año por lo menos. Y el de nosotros quizás, no sé, 1 mes, 2 meses, 3 meses, y eso lo podemos ir viendo. Pero por fisiología, por lo menos la mujer debería hacer un año. ¿Qué pasa cuando tú equiparas a los dos? Después, aquí, ¿cómo están utilizando esos 4 meses los papás? Y lo que me decían eran que lo estaban usando casi de vacaciones, ¿no? La mujer seguía haciéndose cargo de todo, pero ellos estaban en la casa haciendo más cosas recreativas, haciendo las cosas
como más personales que le gustaban a ellos, ¿no? Entonces como que también se empezó a malentender el postnatal, ¿sí? O sea, eran como vacaciones para los hombres, ¿sí? mm, Entonces y ahí nos vamos a otro extremo porque se legisla desde el desconocimiento, ¿no? Aquí no era igualar al hombre con la mujer, era darle a cada uno lo que es necesario, de acuerdo, revisando la fisiología, la naturaleza mamífera humana, por ejemplo, ponerlo así como de base en la mesa. mm, Entonces, eh, yo creo que si lo más complejo hoy día de los papás con los que trabajo, o el tema en común con el que me enfrento, es que estamos muy desconectados, pero desconectados de lo que hoy día vivimos, ¿no? Como seres humanos, de quiénes somos, ¿no? Porque una de las cosas que yo hago es poder mostrarle el diseño mamífero humano, o sea, el diseño mamífero de la mujer, el diseño mamífero de este bebé y de nosotros. Y desde ese diseño, ver dónde nosotros podemos movernos también. O sea, por ejemplo, no sé, un bebé necesita el contacto piel con piel con la mamá después del nacimiento, o un bebé necesita estar en los brazos de la mamá en la casa. Ya, ¿cómo yo voy a facilitar también ese espacio? ¿Qué pasa si yo quiero participar también del contacto piel con piel? En primera instancia es la mamá, pero si la mamá no puede, o lo está pasando mal, o se quiere ir a duchar, o que quiere hacer otra cosa, estoy yo, ¿no? Entonces, y ahí es donde pues, empezamos a repartir las tareas. O sea, no puede estar una mujer sin bañarse en su casa si es que quiere bañarse, ¿no? Entonces, ¿qué le facilita eso a la mujer? Nosotros tenemos que estar ahí para eso, ¿sí? Y tenemos que no solamente tener al bebé un rato para que esté tranquilo, sino que también sumergirme en este mundo, ¿no? Y a lo mejor sacarme yo la polera y poner en contacto con piel a mi hija también o a mi hijo en ese periodo y disfrutarlo, verlo como una oportunidad, no verlo como yo le estoy cuidando el hijo a mi compañera, ¿no? Sino que estoy aquí también disfrutando este momento que es mío, porque una de las cosas que escucho a los papás es que sienten que las mujeres tampoco le abren mucho espacio. Entonces, mm, esto también va de cómo nosotros nos vinculamos con nuestras parejas, la comunicación que podemos tener. O sea, yo no puedo pretender que nosotros, o los hombres en general, en el puerperio, en el posparto, en la casa, por ejemplo, nos dediquemos a hacer todas las tareas domésticas si nunca hemos hecho las tareas domésticas. O sea, para prepararme para llegar a ser papá, esto se tiene que repartir desde mucho antes, desde que uno es pareja, ¿no? Desde cuál es el acuerdo inicial de mm, pareja, ¿no? No cuando ya los hijos llegan a la casa y ya te cargo tú ahora de la cocina, pero si no sé ni cocinar o no sé ni prender la lavadora. Entonces, eso, la responsabilidad de la pareja desde antes, ¿no? O sea, si estamos construyendo, pues participemos los dos, dividamos las tareas y cualquiera puede hacer lo que sea en la casa. Eso obviamente facilita lo que viene después, ¿no? Porque muchas mujeres se sienten diciendo que tienen que hacerse cargo de un hijo y de otro niño, ¿no? Porque hay que decirle las cosas que hacer, eh, etcétera. Porque no nos movemos tampoco en los espacios domésticos como debiésemos movernos, ¿no? mm, Entonces designamos o creemos que la otra, no sé, las cosas domésticas son 100% de la mujer y nosotros ayudamos. Y ese concepto como ayudar es como, o sea, ¿a quién está ayudando? Estamos ayudando al hogar, no a la mujer, ¿no? Estamos ayudándonos entre nosotros. mm, Entonces, eso de generar espacio, que la mujer ceda espacio para poder el hombre ocuparlo, es una de las cosas que yo me dedico como a reflexionar mucho respecto a eso y del rol del papá, porque muchos papás llegan preguntando por un rol, ¿no? ¿Cuál es mi rol? Y aquí no hay una lista de supermercado, porque un papá, claro, hay habilidades que las vamos a adquirir, ¿no? Mudar, tomar al bebé, portearlo, cosas, lo vamos a adquirir sí o sí, si nos queremos estar presentes activamente. Pero lo otro, de buscar como una lista de supermercados, va a depender de lo que hablábamos recién, de cómo me vinculo con mi pareja, cuál fue mi acuerdo inicial con ella, cómo es mi dinámica familiar, ¿sí? O sea, no hay una lista aquí. Entonces yo me voy a mover, yo los invito a los papás a esto, ¿no? Que se muevan de acuerdo a su propia realidad, pero para esto hay que conversarlo con la pareja. Si voy a estar presente en esto, claro, tu pareja también tiene que confiar en lo que va a hacer tú. Es que yo me hago cargo de las compras del supermercado, si se me olvidó algo, no sé, no pasa nada. Entonces, ¿qué pasa por el otro lado? Es que mi pareja me va a retar si se me olvidó algo, pero tampoco pasa nada, ¿no? O sea, mm, como ir cediendo y tomando nuevos acuerdos ahora en esta familia que se agranda, ¿no? mm. Sí, claro, uno podría pensar en la paternidad como solo el vínculo padre-hijos, pero es más complejo que eso todo el sistema familiar. Estaba pensando en lo que dijiste, no sé si esto, a ver, nosotros vamos mucho a una plaza que queda cerca de mi casa a jugar. No sé si esto es solo mi sensación o es solo anecdótico, pero mi impresión es que a los papás
les es mucho más difícil que a las mamás involucrarse en el juego con los niños, que los veo mucho más en su teléfono, por ejemplo, o distante. Bueno, de partida los veo menos, ¿cierto? Hay muchas más mujeres, mamás y nanas que padres, pero a los que veo me parece que hay hay más distancia, o lo común es ver más distancia. Hay una dificultad adicional en los hombres por conectar con el juego de los niños. Sí, lo que pasa es que yo siento es que sentimos que vivimos en un mundo con tanta cosa, con tanta cosa encima, con tan desconectado de nosotros mismos, que los papás, el ir a pasear a un hijo o ir con el hijo a jugar a la plaza, se confunden también diciendo que es el tiempo para ellos, ¿no? Entonces van con esa mentalidad, no voy a jugar con mi hijo, también lo voy a ir, ¿no? A cumplir, pero es tiempo para mí, entonces también es tiempo para mí, hago lo que yo quiero, y es mirar el celular, no sé qué, y un poco me conecto porque me quedo tranquilo que mi hijo está bien, entonces lo miro desde lejos, ¿no? Probablemente una mamá se va a involucrar más. No quiero decir que con esto las mujeres tampoco lo hagan, porque también va a depender del ritmo de vida que lleve cada uno, ¿no? Pero siento que pasa eso, o sea, es mi tiempo también. Entonces, lo que debiésemos hacer aquí, si queremos darle tiempo de exclusividad a nuestros hijos, no es ir a la plaza y ser el mero transporte de nuestros hijos, es ir a jugar con él a la plaza. Ahora, si yo veo que está jugando con otros niños, yo también estar ahí detrás mirando cómo juegan, porque si mi hijo se pone a pelear con otro, ya este niño es peleador, y no, porque sea un niño en la primera infancia, hasta los 7 u 8 años, necesita un adulto también que esté acompañando su juego, donde se mueve, que no vaya a pelear, ¿no? Porque ellos no están con la madurez para poder resolver esas situaciones. Mm. Por lo tanto, pasa eso, ¿no? Y en las plazas los dejamos solos y pelean, o con primos, no sé, oye, están peleando, estos niños son, ¿no? Son peleadores, ¿no? ¿Qué les pasa? Oye, necesitan que alguien también esté guiando eso, ¿no? Y si van a pelear, está un adulto ahí presente. Pero eso que decías tú, mirando el celular, es porque vivimos en una desconexión total. O sea, si tú vas a un restaurante hoy día, Sí. los niños en el restaurante van a comer mirando el celular, ¿no? Y también desde el adultocentrismo decimos, voy al restaurante con mi pareja, es que salimos muy poco, pero pucha, también está tu hijo, pues, y lo decidiste llevar. Entonces, es parte de esta comunicación o de este panorama familiar del restaurante. Por lo tanto, yo lo incluyo y le propongo una actividad también para que él lo pase bien, ¿sí? Sí, por ejemplo, con mi hija, cuando vamos al restaurante y nos toca esperar, llevamos un lápiz y un papel, jugamos al gato, jugamos a hacer dibujos, jugamos a cosas que mi hija no ve celular, por ejemplo. Entonces, ¿qué significa que un hijo un niño no vea celular? Significa mayor recurso para ti, ¿no? De estar ahí acompañándola, guiando la crianza de tus hijos, proponiéndole un juego, proponiendo algo, porque obviamente un niño no va a esperar tranquilo en un restaurante, que necesita estar constantemente activo, jugando, haciendo cosas de entretención para un niño, ¿no? Si el restaurante es un lugar de adulto, no de niños. Entonces, claro, Mm. disculpa, y Sí. como es lugar de adulto y no de niños, ¿qué es lo más fácil? Bloquearlos y paralizarlos con una pantalla, Ah. ¿no? Y es increíble eso. Sí, sí, a mí no me puede dejar de causar asombro, ¿cierto? Ver lo ensimismados que estamos por nuestros teléfonos. Te quería preguntar por si es que hay algo específico que sea parte exclusivamente, ¿cierto? En términos generales, del rol de padres en cuanto al juego con los hijos. Por ejemplo, el Rough and Tumble que le dicen los gringos al juego brusco de contacto con niños chicos, o si eso es algo que más cumplen los padres en el desarrollo de los niños que las madres, y si hay más cosas aquí que sean, que sean propias del rol de la figura paterna más que de la figura materna, en cuanto a la interacción, al desarrollo corporal, no sé, si es que hay algo en ese espacio importante de saber. Mira, yo me centraría que más que como de la figura materna o paterna, si el niño cuenta con un adulto disponible para poder jugar y, y teniendo una presencia presente real, donde conectes con tu hijo, donde puedas meterte un poquito en el mundo del niño. Estamos constantemente intentando hacer que los niños se sumerjan en nuestro mundo, pero Ujú. cuando nosotros hacemos lo contrario, y el sumergirte en el mundo del niño significa estar disponible en cuerpo, en alma, en espíritu para él un rato. ¿Cuánto tiempo? ¿10 minutos, 15 minutos, 20 minutos? Cuando tú te das ese tiempo y te permites tú hacer eso y le permites a tu hijo disfrutar de un papá conectado, poco tiempo, 10 minutos, 20 minutos, pero maravillosa la reacción que tienen tus hijos.
y cómo les mm, gusta y cómo disfrutan y cómo vibran en ese espacio, ¿no? mm, Obviamente, ya los juegos que son así como más, o sea, cada familia yo invito también a que tenga una línea de qué juegos tener, o sea, si a mi hijo le estoy regalando pistola y espada y que peleen y que más encima vean juegos de ese tipo, películas, probablemente va a desarrollar siempre una conducta agresiva para jugar, o sí, también cómo yo me relaciono con él, si voy a estar pegándole combo, no es que los hombres se pegan combo, no, tenemos que llevar el juego creativo que los niños vayan proponiendo, pero si yo le regalo una pistola a un niño, ¿a qué va a jugar? A disparar, mm. ¿no? En cambio, De- si no le regalo nada al niño y no sé, tiene ahí, va a descubrir la naturaleza y salimos al jardín, vamos a un árbol, pero para tener ese poder de los niños de descubrir el mundo y de maravillarse con cosas simples, le tenemos que dar la oportunidad también. Y eso significa también recurso para nosotros porque significa estar presente. Y hoy día, recurso para estar presente es lo que nos cuesta, muchísimo. Y también es como lo que te decía recién, parte de nuestra historia. Porque es fácil bloquear a un niño con un celular y yo tener tiempo, ¿no? Porque un niño para que se maraville del mundo y de un árbol y de una planta y de la lluvia, o sea, es un niño que tiene que estar desconectado de las pantallas, mínimo. Un niño conectado a las pantallas no se permite eso, no disfruta de lo que realmente la vida te presenta. De hecho, como te comentaba recién, o sea, en un restaurante, un niño, ¿tú crees que sabe lo que está comiendo? Y para rematar, menú de niños, papas fritas, nuggets, o sea, basura mm, de menú, y me encima con, mirando una pantalla. Entonces, claro, ¿qué estamos haciendo? ¿No? ¿Cuál es el mundo? Nosotros queremos sumergirnos en este mundo de ir, de pasarlo bien y todo, pero ¿qué te ofrece también la industria? ¿No? ¿Cómo nos está intoxicando la industria? Que, bueno, otro tema, pero es parte también de la crianza, de qué cosas yo voy decidiendo, cómo alimentar a mi hijo, cómo proponerle lugares de actividad física, mm, cómo darle seguridad emocional. O sea, hay necesidades básicas de todos, ¿no? Que es la comida, techo, calor, hogar, amor, pero también las necesidades emocionales tienen que estar cubiertas, proponer actividad física, alimentación saludable, etcétera. Y todo eso es un abanico de posibilidades que nosotros tenemos que ofrecerle a nuestros hijos. No solo basta con la comida y el techo, ¿no? mm, Basta con también tener esta conexión para que después nuestros hijos nos recuerden con cariño y como con mi papá, yo disfruté a mi papá jugando, disfruté haciendo cosas, disfruté descubriendo la naturaleza, ¿sí? Y no viendo el celular, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que la tecnología nos viene a entregar una herramienta muy útil, pero hay que, ojo, saber usarla también, ¿no? Entonces hoy día en las redes sociales nos encontramos, que a mí me sigue llamando la atención, mucha gente que justifica todavía los límites y ahí nos confundimos que los límites tienen que ser así duros. Y, y yo a veces veo comentarios en redes sociales y digo, "Uf, qué increíble, ¿no? ¿Cómo vivimos tan ciegos a la posibilidad o nos da tanto temor darle la oportunidad a un niño a que se pueda expresar como es, ¿no? La naturaleza de estos niños, que son, eh, a que puedan tener opinión, a que puedan decir, no me gusta esto, a que puedan enojarse, a que puedan desregularse, ¿no? Los niños tienen que estar lo más tranquilo posible, ojalá, mientras menos me moleste, es un mm, niño que hoy día se porta bien, ¿no? mm. Si te molesta mucho y se desregula mucho, no, este niño se porta mal, porque ¿qué pasa? Me desregulo yo. Y ahí es donde me lleva a lugares sombríos de mi historia y no me gustan, po. Sí, no, esos lugares sombríos no me gustan. Me siento amenazado, me siento inestable, ¿sí? Entonces, Sí, es como que mucho, ¿no? sí, Más sí. reflexionar respecto a esto que tú me contabas, me preguntabas por la historia del salir a una plaza, pero por eso yo creo que estamos tan desconectados y preferimos mirar el celular, ¿no? Sí, es el sedante perfecto. Pero te pregunto por un tipo, si es que hay un tipo de juego que es particular, te voy a insistir con la pregunta, Carlos, disculpa. Si hay un tipo de juego particular a hombres, a padres más que a madres. Por ejemplo, en mi casa nosotros jugamos mucho arriba de la cama, ¿cierto? Y yo me pongo como un caballo y me escalan y yo las tiro contra la almohada, ¿cierto? Y damos vueltas a las frazadas y hay un juego que es más brusco que yo tengo con mis hijas y no me imagino que si yo no estuviera en mi casa, ¿cierto? Mi señora lo tendría con ellos. Y que entiendo que este tipo de juegos desarrolla cierta conciencia corporal en los niños, ¿cierto? Conocer los límites de cuánta fuerza es correcta ejercer y cuánto no, ¿cierto? Cuándo es juego y cuándo se transforma en algo que traspasó los límites que el otro me permitió, ¿cierto? Tocar. em, entiendo que ese es un tipo de juego particularmente más vinculado con padres que con madres. ¿Es algo que tú has visto? ¿Es así? ¿Qué opináis sobre eso?
Mira, yo creo que no lo hemos conversado mucho, no ha sido como tema para los papás esto, ¿no? Del qué tipo de juego, pero cuando tú hablabas de eso me llevaba también a cómo yo interactúo y juego con mi hija. Claro, hay juegos que obviamente por fuerza de levantarlas, de jugar, no lo va a hacer mi compañera probablemente, ¿no? Pero también lo que tú decías, o sea, marcar el límite cuando eso ya empieza a causarle un efecto negativo a la otra persona, o sea, ¿cuál es el límite en Mm, general, no solamente el juego, como si yo estoy hablando algo o si le quito algo a alguien, cómo yo voy a hacer sentir incómoda a la otra persona. Yo creo que cuando uno eh, le puede traspasar o guiar en ese sentido a nuestros hijos de decir, hay que parar, o sea, yo puedo jugar y podemos estar saltando y nos vamos a estar abrazando y uno arriba del otro, pero si ya le pegaste un combo por casualidad al otro, el otro llora, o sea, me alejo, primero veo cómo está la otra persona, porque era parte del juego también, y cuando hacemos juego lo hacemos en equipo, ¿no? Entonces, para que el juego funcione tenemos que estar bien todos, no tiene que salir uno dañado en el juego, ¿no? Yo creo como que es clave eso de qué le puedo yo provocar al otro en este tipo de juego. Y lo que tú decías, eso de tener conciencia corporal, claro, también de poder experimentar ellos mismos hasta dónde están sus límites con qué fuerza hacer, ¿no? O sea, que si me levantan un brazo, oye, me duele ya, claro. ahí parar, o uno mismo, ¿no? Hacer una fuerza y si tu hijo te dice, oye, me duele, no voy a seguir haciendo lo que estoy haciendo, ¿no? Y paro. Entonces, de esa manera, le voy mostrando que también hay un límite con este tipo de juegos, por ejemplo. Perdón, se me cayó una cámara, pero ahí ya estoy de vuelta. Me escuchas? Sí, te Sí. escucho. Súper. Em, Te escuché en una conversación mencionar que los padres sienten mucha soledad, pero no te explicaste más. Al menos lo que yo escuché fue solo eso. ¿Qué, por qué? Y cómo se resuelve? ¿O qué, a qué te referías? Por qué los padres sufren de soledad durante la crianza? Los padres, o sea, bueno, si me escuchaste en el contexto, me imagino que tiene que ver en el contexto de que un papá y una mamá hoy día es muy poco para poder criar. Entonces, cuando hablamos de crianzas que tienen que ser una crianza de una responsabilidad social o colectiva, es volver a hacer sentido a lo tribal que éramos, ¿no? Es muy poco en qué sentido? ¿Son muy pocas manos? Muy pocas personas, muy pocas, Ah, no, como pensando en cómo esto ocurría antes, ¿no? Que eran tribus. O sea, nosotros, y probablemente nosotros mismos, por lo que antiguamente teníamos más primos, ¿no? Íbamos, visitábamos más frecuentemente las casas de otros familiares, los cumpleaños eran cumpleaños grandes, entre casi puros primos. Hoy día está el local arrendado y compañeros del colegio, pero antiguamente eran las casas los cumpleaños, ¿no? Y esta cosa de tribu que uno se hacía cargo del otro y de varios niños, o sea, a lo que voy es que un papá hoy día, en esta configuración de familia que tenemos, con una mamá viviendo en una casa, en un departamento, criando un hijo sin red de apoyo, mm, es poco, ¿no? Sería ideal, por ejemplo, todos, o sea, hacer comunidad y, no sé, los papás hoy día, ya el papá de tanto se hace cargo esta tarde del sábado de todos los niños en su casa, por ejemplo, y el resto de papás queda libre para hacer lo que quieran, por ejemplo, no sé, ir solos mm, a pasear, tener un rato de intimidad para ellos, ir a tomarse, no lo sé, ¿no? mm, Entonces, y eso es parte de la salud también mental, mantener a los papás conectados entre ellos, o hacer por último cada uno lo que quiera, pero tener un espacio. Y eso es parte de esta tribu que se necesita, pero para eso yo tengo que ponerme de acuerdo con otros papás, tener confianza de que se puedan quedar en la sí. casa un rato con ellos, etcétera, ¿no? Entonces, y de esa soledad que hoy día los papás tienen en las casas, cuando llega un hijo, por ejemplo, recién nacido, que en el hospital o en la clínica alguna ayuda tú tienes del personal de salud que está ahí acompañándote, pero Ujú. después llegas a tu casa y estás solo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la tribu que te acompaña en la casa? ¿No? Y ahí, claro, podemos cometer errores, sí, es parte del proceso de aprendizaje, pero ¿qué nos pasa a nosotros? Sentimos que estamos ahí solos y si el bebé llora, ¿cómo? O sea, que los bebés no tienen que llorar, ¿no? Tienen que estar tranquilos, calmados, porque si lloran ya es la grande, ¿no? Mm, Entonces mi papá que dice, oye, es que mi hijo lloró 40 minutos, una hora y no sé qué le pasaba, y le dábamos esto, le damos leche, y lo movíamos, pero, oye, pero veamos qué pasa entonces, ¿qué les pasa a ustedes? O sea, cada vez que veamos una problemática en un niño que sea recién nacido, sí o sí tenemos que ver qué papás tiene al lado, cuál es su figura, cuál es el vínculo que tiene con sus papás, ¿sí? ¿Qué historia tiene el papá también?
¿sí? Probablemente ese niño que está llorando, no sé, ver la historia de cómo fue el parto de la mamá, sufrió violencia en el parto, no sufrió violencia, cómo fue Mm, acogida, cómo se siente, cómo fue su... Sí, o sea, podemos irnos a ver su historia también para ver qué está pasando ahí. Y probablemente solo es porque el niño llora porque la mamá está estresada, por ejemplo, ¿no? Entonces, necesitamos recuperar un poco, y es lo que hoy día se está haciendo, pero ojo, lo están haciendo más las mujeres que nosotros, esto de la tribu, ¿no? Entonces las mujeres hoy día, hay grupos de mujeres que se van a una plaza toda a dar pecho al bebé, a alimentarlo, a comentar situaciones complejas que les pueden pasar o también alegrías, ¿no? Estos grupos de lactancia materna, grupos de mujeres gestando, grupos de mujeres con bebé en los brazos, grupos de crianza. En la mayoría participan las mujeres, pero ahí es donde nosotros también tenemos que comenzar a participar, ¿no? Y hacer esto, esta tribu, porque es la tribu que finalmente nos va a acompañar y nos vamos a sentir acompañados. O sea, si mi hijo lloró y, o no sé, mi hijo se desregula mucho en las tardes o en las noches, si yo lo converso con otros papás que les pasa más o menos lo mismo, va a decir, oye, no soy yo el que tiene el problema solamente, ¿no? Y una mm, cosa que a lo mejor le pasa a los demás. Y la sensación de claro. que yo no soy el único al que le pasa esto es súper tranquilizadora, ¿no? Porque no soy Mm, el único. sí. Tocaste ahí, mencionaste violencia durante el parto. La violencia obstétrica es un universo que yo desconocía, pero por completo hasta que mi señora quedó embarazada de nuestra primera hija. Y la verdad que tuvimos una mala experiencia nosotros, pero fue puntual y después nunca más con esa persona. Pero es algo común. ¿Y qué tipo de violencia se puede dar durante un parto? Porque cuando uno no sabe que esto existe, parece tan inimaginable, ¿es cierto? Que durante el periodo más delicado de una vida humana, tanto para la madre como para el hijo, este tipo de cosas pasan. ¿Por qué se da? Esto no debería ni siquiera existir. O sea, es difícil de concebir cuando es una noticia nueva, para mí por lo menos. Por, ¿qué tipo de violencia se puede dar durante un parto? ¿O qué es lo que es lo más común aquí? Y bueno, un tema muy grande como para, Sí. muy extenso, ¿no? Que se pueden desmenuzar en muchas partes, pero la violencia obstétrica es toda violencia que ejerce un profesional del área de salud en contra de una mujer en un periodo de gestación, ¿no? O ginecológico incluso, en el ciclo vital de la mujer. Mm, Violencia obstétrica es esta más específica que es durante la gestación y el parto. Por ejemplo, en el parto, de una mujer que es cuestionada en una maternidad o que, no sé, que vaya por contracciones y le digan, oye, pero ¿y para qué viniste tan antes si apenas ni siquiera tienes las contracciones ni la dilatación necesaria? mm, Hay mucha violencia que es invisible hoy día. Y hoy día si tú vas a preguntar en lugares, a los hospitales o a las clínicas, dicen, no, yo no ejerzo violencia. Y si tú empiezas a mirar un poquito, sí, el sistema es muy violento todavía. Y más las personas que acompañan ya más personalmente a una mujer gestando, por ejemplo. Es violencia, es violento, por ejemplo, que una mujer le hagan algo sin preguntarle, o sea, que le hagan un tacto, que te digan ni mm, siquiera el por qué te lo van a hacer, ¿no? Y para qué, ¿no? Y que te lo hagan cuando el profesional quiera, que te pongan algún medicamento sin avisarte, ¿no? O sea, todo se puede hacer mientras esté el consentimiento de la mujer, o sea, preguntarlo, llegar a un acuerdo con el profesional también, proponer ideas, ¿sí? En términos de intervención innecesaria, que es uso de oxitocina, romper rotura artificial de membrana, uso de epidural, muchas prácticas que se dan, que claro, pueden tener, si una mujer las necesita, les puede a lo mejor entregar una especie de beneficio, pero consensuado con la mujer, ¿no? mm, A una mujer que la tratan mal, pensemos cómo eran antes, en la historia que hemos escuchado de los paritorios antiguos, ¿no? Nuestras mamás, nuestras abuelas, nos decían que las trataban pésimo. Yo lo pude evidenciar cuando estudié, que todavía había matronas o médicos que trataban pésimo a las mujeres, ¿no? Pero pésimo, pésimo, ¿no? Entonces, de esa historia venimos nosotros, de esa historia vienen nuestras abuelas cuando las trataban pésimo en las salas de parto. Por lo tanto, ya podemos hablar que hay un trauma perinatal que es de base en nuestra generación. Hoy día, recién le estamos dando la oportunidad a bebés en nacer en ambientes tranquilos, ¿no? De que una vez que nazcan se pongan inmediatamente en contacto piel con piel. Hoy día todavía el bebé nace y es separado de la mamá al nacer o sí, lo dejan 10 minutos en el contacto piel con piel. Y eso también es parte de lo violento, ¿no? Del sistema, mm, ¿sí? mm, Entonces,
el cuestionar a una mujer, mirarla mal, tratarla mal, o que, por ejemplo, en el momento del parto no se den las condiciones de seguridad para una mujer en el parto, haya mucha gente, entre gente a cada rato a la sala de parto, Mm. no se tomen las decisiones con ella, se le hacen procedimientos innecesarios a una mujer sin informarle, todo eso puede resultar violento. Probablemente la lista es muchísima más grande, pero Todo esto eso en es la términos norma, generales. ¿cierto? Eso es la... Hoy día sí, hoy día ocurre muchísimo. Mm, Y hoy día, lamentablemente, cuando hay parejas que buscan a equipos que respeten el nacimiento, hoy día hay, pero son muy pocos los que cumplen realmente en el respeto al nacimiento, ¿no? mm, Porque hoy día se siguen, por ejemplo, programando cesáreas para, sin ni siquiera esperar las semanas que correspondan, o sin ni siquiera que una mujer tenga un indicio de empezar un trabajo de parto, porque un trabajo de parto es algo fisiológico, algo natural, en donde el cuerpo de la mujer, cuando empieza un trabajo de parto y el cuerpo del bebé, es porque hay una maduración de ambos, ¿no? Entonces, sobre todo del bebé. Entonces, ahí cuando el cuerpo, ambos cuerpos están preparados, el trabajo de parto se inicia, ¿sí? Pero en una cesárea, el que está decidiendo es un médico, o entre común acuerdo muchas veces con la mamá, pero el médico o la persona que guía a esta mujer tiene que ser lo suficientemente consciente de proponerle una edad gestacional por lo menos lo más segura posible. ¿Qué quiere decir? Lo más cercano a las 40 semanas o a las 40 semanas, y no a las 39 y a las 38 como hoy día están haciendo muchas cesáreas. Entonces, porque cada día dentro del útero significa maduración para ese bebé. O sea, no es lo mismo que un bebé nazca a las 38 que a las 39. Por ejemplo, hay una semana completa de maduración. Las edades gestacionales son estimativas, no son exactas. Entonces, tú te puedes encontrar con un bebé que tenía 38 semanas, pero cuando nace te das cuenta que es mucho menos de 38 semanas, ¿no? mm, Y eso ha ocurrido muchas veces, por lo tanto, mínimo deberían ser 39 o 40 semanas para programar una cesárea, ojalá las 40, ojalá que el cuerpo de la mujer empiece a expresar que van a comenzar un trabajo de parto, que hormonas empiecen a fluir, que su cuerpo sepa que va a parir, ¿no? mm, Y que el bebé también sepa que van a nacer. Pero hoy mm, día es como que nos sacan, si ya nacemos inmaduros, si nos comparamos con el resto de los mamíferos, hoy día nos están sacando antes de mucho más inmaduros. Ya nacemos inmaduros y hoy día nos sacan mucho más inmaduros que como debiese ser, ¿no? Porque, y después los bebés, si no les permitimos, por ejemplo, hacer contacto piel con piel, si no estamos ahí presentes en la lactancia, al final la factura va a ser mayor, ¿no? mm. Y eso es súper invisible hoy día porque es como que no se le toma el peso de practicar hoy día, por ejemplo, una cesárea, porque también hay una industria atrás, ¿no? Las clínicas es más rentable hacer cesáreas que tener una sala ocupada con un trabajo parto, por ejemplo. Entonces hoy día, hace, no sé, este año fue que salieron los casos de cesáreas en las clínicas, que era una información que no era pública, no daban esas cifras, y se la dieron hace muy poco tiempo, y los resultados que salieron fueron escalofriantes, por decirlo menos. Entonces hay un sistema privado Es que en que cuanto al está porcentaje de partos que fueron por al cesárea, porcentaje de cesárea, sí, hay lugares que eran 99, 100% de cesárea, o sea, ¿qué nos está pasando el diseño mamífero? Que mm, somos tan imperfectos, o las mujeres son tan imperfectas que están pariendo hoy día por cesárea. ¿Qué miedo le estamos traspasando a las mujeres como profesionales de la salud? O lo otro, ¿qué está llevando a las mujeres a decidir a parir por cesárea? Y de mm, nuevo, ¿es su historia? O sea, tampoco es caer en cuestionar lo que la mujer decida, pero si la está decidiendo, ¿es influenciada por el médico o por el profesional que tiene al frente? ¿O la está tomando con real conciencia? ¿Se le entregó toda la información a la mujer para que decida una cesárea? mm, Porque probablemente la puede decidir igual, pero yo acompaño distinto a esa mujer, ¿no? Que decidió una cesárea. Y ver su historia, ¿qué le llevó a decidir cesárea? Hay mujeres que quieren cesárea porque la mamá de ellas sufrió en el parto o la abuela la trataron mal en el parto. Por lo tanto, acá hablamos que esta violencia obstétrica que recibió la abuela se traspasó de transgeneracionalmente hasta esta mujer de hoy día, que le lleva a tomar la decisión de decir que era una cesárea. Porque he escuchado siempre en mi familia que las mujeres lo pasan pésimo en el parto y se pueden hasta morir, ¿no? mm, Eso fue escuchando. Por lo tanto, y ahí de nuevo es importantísimo cómo acompañamos hoy día un parto y un nacimiento, porque puede afectar no solamente la experiencia de la mujer hoy día, sino que podemos nosotros generar un efecto transgeneracional, positivo o negativo, ¿no? mm. Entonces, es muy importante lo que ahí puede pasar. Y parece como si todo lo que
tú acabas de mencionar es parte de esta misma desconexión con, ¿cierto? Con el cuerpo, con estar presente. Los teléfonos también parecen ser parte de lo mismo. Esto de cuestionar a las mujeres durante su gestación respecto a cómo ellas se sienten, en qué etapa están, parece también ser todo parte de esta distancia en la que pretendemos no ser mamíferos, ¿no es cierto? Y como que estamos alejados de todo lo que es nuestra manera más natural en términos evolutivos de ser en el mundo. Carlos, quiero dejarte algunas estadísticas que encontré que me parecieron interesantes y escuchar tu opinión sobre ellas y vamos cerrando con eso. Ya nos acercamos a la hora, ¿te parece? Sí. Mira, Perfecto. estas son estadísticas del INE. La primera, hoy casi el 30% de las madres en Chile es madre soltera. La segunda, hoy la mujer chilena en promedio tiene 1,7 hijos. Hace 40 o hace 50 años el promedio eran 5 hijos por mujer. Y hoy la edad promedio de la madre primeriza es pasado los 28 años. Hace 50 años era a los 22 años el primer hijo. ¿Qué te hace, qué intuición despierta en ti? ¿O qué te hace pensar este panorama? Que hoy tenemos menos hijos, que menos personas tienen hijos y las que tienen los tienen más tarde en la vida. Claro, indudablemente, aquí hay un efecto de la mujer probablemente salió de la casa al trabajo, pero yo siento que a la mujer sale de la casa al trabajo, se le exige hoy día que trabaje, porque, bueno, si querías trabajar, trabaja, pero tampoco se le han dado las condiciones para compatibilizar esto que es trabajar y poder criar, que hacemos un paralelo nosotros, ¿no? Nosotros hemos trabajado siempre, ahora queremos criar, pero tampoco se nos facilita el criar, y a la mujer le pasa lo Claro. contrario, ¿no? Que antes era la mujer la que criaba a los hijos en la casa y las mujeres estaban muy sometidas a la casa antiguamente, ¿no? Y las mujeres eran para tener hijos, ¿sí? Mm, Y tenían los hijos en la casa y no trabajaban. Por lo tanto, ahora cuando ya dan este paso, salir al mundo laboral, claro, pero no se facilitan las cosas, se fueron postergando los nacimientos, hay mayor acceso también a la educación, hay mayor acceso también a métodos anticonceptivos que antes no habían, mm, y hay más posibilidades para la mujer para que puedan decidir y no tener que decidir porque era lo que les tocaba vivir, ¿no? Ahora hay una cantidad de anticoncepción, por ejemplo, gratuita en los consultorios, en el sistema público, que antes no había, antes era súper acotadas las opciones que tenía una mujer para poder elegir un método de planificación familiar. Hoy día no está eso, ¿no? Entonces yo creo que eso ha ido, y eso también ha llevado a que la mujer esté postergando la maternidad y hoy día está siendo madre después de los 28, de los 30 años, ¿no? Porque primero está eh, este desarrollo profesional para poder trabajar y hacer lo que ella quiera tenga previsto, ¿no? En su proyecto de vida, ¿sí? Pero eso ha tenido un precio y el precio es que, claro, hay menos hijos, pero no ha tenido, yo siento que no están las políticas públicas hoy día necesarias para apoyar a una mujer en el trabajo, o sea, que pueda desempeñar su papel del trabajo, lo que a ella le guste trabajar, por ejemplo, pero también que se faciliten el cuidado de los hijos, ¿no? mm. Y hablando como estructura familiar también. Entonces yo creo que aquí vamos avanzando, lento, pero se va a ir avanzando en muchos casos. Por ejemplo, el tener este postnatal que ya protege algo, pero hoy día se siguen cuestionando a las mujeres, por ejemplo, no sé, que tienen licencia porque se enfermó un hijo, ¿no? Mm. Y quienes cuestionamos los mismos compañeros del trabajo, ¿no? O sea, oye, se enfermó el hijo y otra vez tiene licencia. Oye, tranquilo, ¿no? Entonces, nosotros también tenemos que proteger eso. Una mujer con un hijo enfermo, si quieres, o el papá, ¿no? ¿Por qué Ah, tiene que ser la mujer cuando ya los hijos están más grandes? El papá igual puede tener licencia porque el hijo está en la casa, así que él lo va a cuidar, ¿no? Entonces, claro, nos falta un poco ampliar la mirada para eso, vamos en camino, pero todavía nos falta. Ahora, el otro dato que dijiste de mujeres que están solas criando a los hijos también, ¿no? No es un dato menor, no es un porcentaje menor. ¿Y qué nos está pasando a nosotros? ¿Por qué estas mujeres, sería como importante o interesante ver esta estadística, estas mujeres partieron solas la gestación, o sea, con una pareja, pero las dejó durante la gestación? ¿O son mujeres que la pareja las acompañó durante la primera etapa y después se fue la pareja? Porque eso también está pasando. O sea, un hombre que se ve agobiado cuando vienen los hijos, para los hombres está siendo más fácil dar un paso atrás, ¿no?
La mujer se queda con el resto de responsabilidad. mm, Y yo inmediatamente puedo seguir siendo papá y tengo la oportunidad de realizar hacer otra oportunidad de vida con otra persona incluso, ¿no? Y me van quedando, hoy día los papás, yo siento que si no son capaces de tomar la real conciencia o de entender lo que pasa, por ejemplo, en el puerperio, de acuerdo a sus propias carencias emocionales, pueden sentirse muy desplazados. O sea, mi mujer ya no tiene ni siquiera una mirada para mí, ya no tiene tiempo para mí porque está disponible para un hijo. Y hay papás que pueden sentir incluso celos por el hijo, ¿no? Que está absorbiendo a su pareja completamente. ¿Y dónde está mi pareja ahora? Yo no tengo pareja. Pero si yo mm, soy consciente de que es un periodo de la vida corto, si no ponemos a pensar si, no sé, claro. estamos juntos 20 años, es un año, hoy día teniendo menos hijos, ¿no? Entonces, Mm, claro, pero es tanta la carencia que yo tengo, es tanta la inseguridad que me provoca nuevamente que alguien me deje abandonado, porque probablemente en la infancia también me dejaban abandonado, que hoy día no lo puedo soportar. Entonces me lleva a lugares oscuros, tenemos problemas con nuestra pareja y ¿qué es lo más fácil? Dar un paso atrás, ¿no? mm, Y para una mujer agobiada también puede ser lo más fácil, oye, ándate, porque ya contigo estoy aburrida, ¿no? mm, Y eso también está pasando hoy día. ¿Y qué pasa? ¿Qué hacemos? Entonces, de nuevo, ¿cómo yo me voy generando, cómo es el acuerdo vincular que yo tengo con mi pareja desde el inicio, ¿no? O sea, si somos capaces y si vamos a ser capaces de poder en conjunto, poder sobrellevar el inicio, por ejemplo, de la crianza, que es el puerperio, ¿no? Que es una etapa intensa. Porque si no podemos sobrellevar eso, la intensidad en mayor o menor grado va a estar siempre en la crianza. O sea, siempre nuestros hijos, independiente de la edad que tengan, nos van a llevar a transitar por lugares oscuros nuestros y si no nos hacemos conscientes de nuestra historia, nos lleva a tomar este tipo de decisiones. Dejar solo a una mujer, ¿sí? Que la mujer nos diga chao porque estoy aburrida. Entonces, ¿qué mm, hacemos, po? ¿No? mm. ¿Qué hacemos nosotros como hombres? O sea, aquí ver esto es compartido, ¿no? De qué pasa ahí en la trama vincular de esa pareja, que los lleva a tomar este tipo de decisiones, por ejemplo. Entonces, ese dato es interesante a lo mejor verlo si ocurre después con un hijo en los brazos, ¿sí? O cuánto tiempo ocurre después que estas mujeres Mm. quedan solas, que también no debe ser fácil una mujer para nada llevar eh, No, solo todo este proyecto de vida con un hijo más encima, ¿no? no. Entonces yo creo que ahí para nosotros puede ser quizás emocionalmente no tan fácil, pero yo siento que podemos dar vuelta a la hoja rápido y empezar una nueva vida, ¿no? Por ejemplo. Y también, dicho sea de paso, que una de las cosas que he podido escuchar de los papás, mamá y papá, ¿no? De que los hombres tenemos también fácil el reconocimiento social por la paternidad, ¿no? Un hombre que anda paseando en coche en la calle o cargando al bebé aquí en el fular, haciendo porteo, ¿no? ¡Ay, bueno, qué buen hombre, oye, ¿no? Este hombre es súper activo y está ahí presente, qué buen hombre. En cambio, si lo hace una mamá o una mujer, es, oye, está haciendo su pega, ¿no? No es tan Mm, validada, ¿no? Que, oye, una mujer que lo está haciendo bien. Y el hombre, nos pasa eso, un hombre hoy día, hubo un tiempo, incluso un comercial con un bebé, así como que somos más cotizados los hombres con bebé en los brazos, ¿no? O sea, como que finalmente, de nuevo, la industria nos quiere vender un papá que cargando un bebé es el mejor papá. Y no es así. ¿Qué pasa con esta mujer, la super mamá? No. Entonces caemos en estas cosas que finalmente, ¿qué nos llevan? ¿A qué nos llevan? A alejarnos de nuevo de lo que realmente somos, ¿no? Y insisto, si no hacemos una revisión, si mi compañera no hace una revisión de dónde viene, de cómo es su historia, nos va a ser difícil un poco tener herramientas para poder ponerla a disposición de nuestros hijos, de nuestras hijas, porque si nos lleva a lugares oscuros, nos sentimos que nos puede quitar esto poco que tenemos de estabilidad emocional o de lo que hemos conseguido, ¿no? mm, De a mí no me quitan este espacio porque me costó tanto tenerlo que ahora viene un hijo y me quiere sacar de acá. No, no, claro. no me lo puedo permitir, ¿no? Porque quizás qué va a pasar. Pero esas son cosas que nos inventamos, ¿no? Probablemente si te sacan de ese espacio, no pase nada, ¿sí? Mm, Pero nos inventamos esa desesperación de que nos pueden sacar de ahí y lo vamos a pasar mal. mm.
Ya, Carlos, estoy consciente de tu tiempo, así que cerremos aquí, pero este tema es, a mí me es muy, muy interesante, podríamos seguir hablando por horas, siento, sobre todo porque estoy en la mitad de, ¿cierto?, la intensidad, como mencionaste, quien sea que diga que la crianza no es intensa o no es fácil, es porque ¿cierto?, ha pasado los primeros años de vida de su hijo pegado al teléfono, porque es difícil. Voy a dejar tu Instagram acá por si alguien quiere saber más de ti y de lo que haces. Y Sí, súper. eso, mil gracias por el tiempo, Carlos. Estuvo muy, muy No, entretenido. muchas gracias, Vicente, muchas gracias a ti. Cuando quieras volver a conversar, como tú bien dices, es necesario reflexionar, es necesario poder conversar estos temas, que otros papás también nos escuchen, porque probablemente se puedan sentir muy identificados. Y lo que tú decías, claro, que cuando uno dice, no, no es tan difícil, se pasa bien. Hay momentos de mucha alegría, de lugares muy bonitos, Mm, pero también te llevan a lugares oscuros, lugares donde uno no lo pasa bien, ¿no? ¿Y qué pasa ahí? Yo me hago el tonto, que algo me está pasando y no hago nada, mm, o es un momento para reflexionar y decir, ¿qué me está pasando a mí? ¿Por qué me está costando tanto esto? ¿Por qué para poder regular a mi hijo necesito tanto recurso emocional? ¿Qué me pasa a mí con eso? mm, Y pararte un rato y decir, ya, algo me está pasando, tengo que revisarme, pero hoy día es lo que hablamos recién, estamos tan alejados que no nos permitimos darnos la oportunidad ni siquiera de preguntarnos qué nos pasó cuando fuimos chicos. ¿Por qué? Porque también puede ser un lugar muy doloroso. Y no queremos volver a pasar por ese mismo dolor nuevamente en recordar qué me pasó, ¿sí? Pero si uno nombra eso que nos pasó, que probablemente ni siquiera está nombrado, ni siquiera organizado, ¿no? claro, Ya es un paso. El reconocer, el nombrar, que no es culpa nuestra tampoco, no es culpa de nadie, ¿no? Es culpa de este sistema tan patriarcal que el único sistema que conocemos, ¿no? mm, Hoy día de tantos años que está aquí perpetuado, ¿no? mm. Así que muchas gracias, Vicente, por la posibilidad. A mí me encanta poder generar también estos espacios para los papás, así que los que nos están escuchando también invitados, ahí tú vas a dejar mi Instagram para, si alguno se quiere sumar, muy bienvenido va a ser. Muchas gracias. Buenísimo, Carlos. Mil gracias. Chao, chao.